Hola Sonia, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Hola a todos. Ahí voy a agregar el link mientras se conecta Max. Voy a agregar el link de afiliación. Sí. A ver, ¿cómo andan? Bueno, saludos a todos en principio, desde Unidos Azul. Un beso grande. Y el tema de hoy concierne a lo que es educación. Así que los educadores que tenemos aquí escuchándonos. Ah, bárbaro, se me escucha. Perfecto. Van a estar muy interesados. Bien, acá está conectado. Conectado Max. A ver. A ver, Max. Ahí. A ver si Max. Ahí está. Hola Max, ¿cómo Hola estás? Valeria, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos desde Unidos Azul y Unidos Argentina, es un placer tenerte aquí. Max, El placer es mío. gracias. Estaba teniendo problemas con Wi-Fi, como siempre. Siempre para los vivos tengo problemitas de conexión. Max, ¿serías tan amable de presentarte para quienes no te conocen? Sí, con mucho gusto. Soy Max Gulmanelli, tengo 47 años, estamos casados con Paula hace 23 casi, tenemos tres hijos, Bernardo, José y Tomás, de 21, 18 y 17. Estamos hace muchos días en cuarentena, conviviendo acá cinco con una perrita en un departamento en la ciudad de Buenos Aires. Me dedico a la educación desde toda la vida. Durante 14 años fui funcionario público, actualmente soy director general y director del secundario del Colegio Pilgrims en San Isidro, provincia de Buenos Aires. Y en mi historia de funcionario público fui secretario de Gestión Educativa de la Nación, que era un poco lo que ustedes compartían en el flyer. Y anteriormente fui subsecretario de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica en la Ciudad de Buenos Aires, director general de Educación de Gestión Estatal en la ciudad, director general de la Unidad de Apoyo a la Comunidad Educativa. Tuve un paso por la jefatura de despacho de la vicejefatura de gobierno, el tiempo que Gabriela Michetti fue vicejefa, y anteriormente colaboré en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en las comisiones de Educación y de Comunicación Social. Me gustan mucho los medios de comunicación, así que durante muchos años complementariamente hice radio y televisión. Y bueno, eso brevemente, eso es lo que soy, ¿sí? Un esposo, padre, educador, apasionado por la educación. Creo que es la única manera de, Sarmiento decía hace muchos años, todos los problemas son problemas de educación, así que bueno, jugando un poco con su pensamiento, yo creo que la educación es la solución a todos los problemas y que si los argentinos y el mundo nos atrevemos a unirnos en torno a la escuela, a la educación, podemos resolver todos nuestros problemas. Coincido Max porque, bueno, de mi parte, ¿no? En mi caso, yo estudio inglés, profesora de inglés, y doy clases particulares, así que sí, absolutamente coincido con tu concepto de que la educación es la pata fundamental de la construcción de una nación. Ujú. Max, entonces nos mencionaste en todo tu extenso currículum que sos director del colegio Pilgrim de San Isidro. Exactamente. ¿Es un colegio público, privado, semiprivado? No, es un colegio privado que Ujú. acaba de cumplir este lunes 38 años de vida. Es un colegio que tiene dos sedes, una en San Isidro, donde yo la dirijo, y otra muy cerquita en General Pacheco. Es un colegio privado, un colegio católico, bilingüe. Trabajamos mucho lo que llamamos la pedagogía del corazón, buscando una educación personalizada y tratando de ayudar a nuestros estudiantes a desarrollar, a descubrirse plenamente y a poder ser ellos mismos desde salita de tres hasta sexto año.
que es una de las riquezas que tienen estos proyectos, que vos acompañás en la mayoría de los casos. Por supuesto hay chicos que van entrando en distintos momentos de la escolaridad, pero poder acompañar a un chiquito desde los 3 años, donde es todo asombro, donde es toda aventura, y tenés esa magia del jardín, que es todo creatividad, y lo vas acompañando en su madurar a lo largo de la vida, hasta que los acompañamos a entrar al mundo adulto. Absolutamente. Sí. No, maravilloso. Una tarea titánica también, ¿eh? Es una aventura, educar es una Loable. aventura, educar es complejo. Vos mencionabas un poco en la invitación, bueno, hablar un poquito de educar en cuarentena y Sí, ver cuáles son los problemas que tenemos y cuáles son las oportunidades que los problemas traen. La verdad que creo que estamos teniendo un tiempo que por supuesto no deseamos y en esto hay que ser muy respetuosos porque mucha gente la está pasando con enormes dificultades de todo tipo, pero creo que una pandemia y una cuarentena como la que vivimos nosotros, una de las invitaciones es ordenar la escala de valores. Sin dudas la vida es lo más importante, entonces el cuidado de la vida, el cuidado de la salud, el cuidado de los vínculos, pero también el cuidado del trabajo, el cuidado de la posibilidad de manutención. Y creo que desde lo escolar poder trabajar la escala de valores, traer otro currículum a lo escolar en este tiempo, es una aventura. Vos mencionabas tus problemas de conectividad y la verdad que es un desafío enorme para esta escolaridad remota de emergencia que estamos tratando de transitar. Yo creo que la pandemia, el 16 de marzo, lo que empezó a hacer es Zoom, pero no el Zoom en el cual damos clases muchas veces, en el cual estamos hiperconectados y se van generando incluso nuevos verbos. La otra vez lo escuchaba a Juan Segura hablar de zombies, ¿sí? Los chicos conectados a las 3, 4, 5 de la mañana con amigos a través de esta plataforma o de otra, nos generan nuevos desafíos. Creo que hizo el Zoom de la fotografía. O sea, puso el objetivo al máximo nivel de detalle. Y esa foto pre-16 de marzo, que es cuando entramos en la cuarentena educativa, el 20 de marzo ya arrancó la cuarentena para todos, nos visibilizó cómo llegamos, ¿sí? Tenemos un sistema educativo que es muy desigual, ¿sí? Que tiene un efecto cuna, que desde la escuela tenemos que hacer los mejores esfuerzos para poder revertirlo, pero la verdad es que en general en nuestro país y en nuestra región, los chicos salen de la escuela muy parecido a como entraron, ¿sí? O sea, los chicos que llegan con mayores recursos socioculturales, por su familia, por su entorno, salen con más aprendizajes y con aprendizajes de mejor calidad. Y la misión de la escuela, lo mencionábamos a Sarmiento hace un ratito, es precisamente la inversa, es ser una gran generadora de oportunidades, ¿sí? Es la puerta de entrada a la sociedad. Las escuelas sarmientinas, yo estuve en Azul hace unos años y uno ve esas escuelas Palacio, ¿sí? que Sarmiento fundó muchas de ellas, no me acuerdo ahora si en Azul fundó Escuela Sarmiento o no, pero había un metamensaje en lo edilicio, ¿sí? Que es que la escuela es tan importante, si te fijas en general, nuestros pueblos están alrededor de la plaza, y ahí está la iglesia, la municipalidad, el Banco Nación, y todos edificios muy señoriales, de mucha importancia. Y la escuela, el mensaje es que también está en la plaza, que también era un palacio, y en ese metamensaje es la escuela como puerta de entrada a la sociedad. Es aquella que te recibe en la desigualdad, pero que te permite, si te esforzás, por supuesto, es esa tabla de pique para poder entrar en sociedad. Lamentablemente la pandemia nos vino a mostrar que tenemos un sistema y una sociedad desiguales, que tenemos que fortalecer el sistema, y la verdad que muchas veces lo que uno observa es que la escuela es como un territorio de conquista. Yo no estoy leyendo los comentarios, no sé si vos los estás leyendo, si no, sí, podemos volver después sobre ellos para ser sí. respetuosos. La Si a vos escuela te normal parece... ven acá. Sí, dime. No, fueron pasando varios comentarios y no me di cuenta de ir Un prestando atención, montón. pido disculpas. Después vamos, si te Sí, parece, volvemos sobre ellos. A mí me gustaría, si vos estás de acuerdo, Valeria, 10 minutitos que presentamos un poco el tema y después dialogamos sí, con la audiencia. Decías que hay perfecto. algunos colegas acá, me parece que son los grandes Sí, protagonistas. Yo publiqué un sí. artículo en Infobae hace ya unas semanas
donde trataba de poner también un reconocimiento a la labor docente habitual, pero también en este tiempo tan particular. La verdad es que está habiendo un esfuerzo descomunal, sobrehumano, para poder garantizar dos grandes objetivos, ¿sí? Que, en mi mirada, que son la pedagogía de la cercanía y la continuidad pedagógica. Creo que hoy cada uno de nuestros niños tiene que sentir, niños, adolescentes, jóvenes, tiene que sentir que su maestro, que su profesor está caminando a su lado, está cerca, con los límites propios de la realidad, porque nos está interpelando a todos, ¿sí? La verdad que hoy no hay límite temporal o espacial. Perdón que me aparecen acá adelante No pasa los nada. Los chats y te van comentarios. tapando. Sí, Eh, sí, me pasa lo mismo, no, no te preocupes. Sí, Ahí, la verdad que hoy es todo un continuo, ¿sí? El tiempo de trabajo, el tiempo de clase, las tareas del hogar, se nos mezcla un poco todo y creo que estamos todos muy cansados, con mucho agobio, con mucho estrés, con mucha incertidumbre, pero la verdad que hay que reconocer a la enorme mayoría de nuestros colegas un esfuerzo descomunal para poder dar esas dos cosas, pedagogía de la cercanía y continuidad pedagógica. Partimos de una realidad que tenemos que transformar y que la tenemos que transformar entre todos. Una de las grandes oportunidades que yo le veo a este tiempo de cuarentena educativa es la posibilidad de recelebrar el pacto educativo, que está muy dañado en nuestras sociedades en general. Hay algunas comunidades africanas que tienen esto en torno al pacto educativo y al pacto social que se llama Ubuntu, yo soy porque nosotros somos, y dicen, para educar a un niño hace falta toda la tribu, ¿sí? Hace falta toda la aldea. Y la verdad es que nos tenemos que reencontrar en torno a la escuela. Acá vuelven con la misma pregunta, me parece, prometo, Claudio, que ahora en un ratito vuelvo sobre esa. Eh, entonces, volver a celebrar un pacto educativo que nos lance al futuro, que nos permita trabajar en términos de justicia educativa para que haya justicia social. Sin justicia educativa, si la escuela no es una gran distribuidora de oportunidades, no va a haber justicia social. Necesitamos una escuela poderosa, robusta, que sea la puerta de entrada a la sociedad. Y desde ahí trabajar juntos porque no hay otra manera de resolver los grandes problemas que tenemos los argentinos hoy, hace 4 años, hace 8, hace 12, hace 30 y hace 50. Yo creo que empezamos en el golpe del 30, si se quiere, un proceso sociocultural de pérdida de muchas oportunidades, ¿sí? Bueno, estamos aquí, dicen que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 10 años y que el segundo momento es ahora. Todo lo que no hicimos los argentinos hasta acá, bueno, veamos qué podemos hacer hoy y qué podemos hacer desde la escuela. Entonces decíamos, pedagogía de la cercanía, continuidad pedagógica, es fundamental que podamos llegar a los chicos y la verdad que uno ve que muchos de nuestros chicos hoy están desconectados, o sea, tienen enormes dificultades para poder acceder y hacen esfuerzos familiares muy grandes. Los hacían antes de la cuarentena, pero hoy uno encuentra familias invirtiendo para ellos fortunas para poder cargar datos en el celular, para que el chico pueda bajar la tarea. Entonces, continuidad pedagógica es un desafío grande, asumiendo los límites de la realidad. No, el otro día en un simposio en la Semana Iberoamericana de la Educación Global que organizamos, yo colaboré con AFS y con ALEI para llevarlo adelante, el ministro de Educación de Uruguay decía: no nos hagamos trampa jugando al solitario. Digámonos la verdad. Pero bueno, ni se perdió el año, ni es idéntico a si no hubiera habido cuarentena. Tenemos que ser muy honestos con nuestros chicos y ver cómo armamos un plan que nos permita acompañarlos en su realidad. La gran oportunidad, decía entonces, es recelebrar el pacto educativo, volver a encontrarnos. Creo que hay una valoración de la docencia que no siempre estaba hasta el 16 de marzo. Me parece que esta sensación de, bueno, en el fondo educar a un niño es muy fácil, lo puede hacer cualquiera en cualquier momento. Cuando el 16 de marzo los chicos aparecieron en casa, empezaron a decir, bueno, no era tan fácil enseñarle a leer a un nene o enseñarle las operaciones, a sumar, a restar, a dividir, enseñar a pensar, tiene alguna complejidad y hay una expertise docente para la cual nos hemos formado, que me parece que empezó el reconocimiento. Esta educación virtual de emergencia generó que la escuela se meta en casa, porque de repente hay un maestro, un profesor en el living
y todos los que te están escuchando acá, en este momento no hay nadie, pero podría haber gente escuchándote. Eso nos pasa a los docentes hoy cuando estamos dando clases. Entonces, la escuela entró en casa y la casa se metió en la escuela. Y yo percibo que en general eso nos dio la oportunidad de reencontrarnos y de revalorarnos. Uno percibe una gran gratitud de cara de las familias, de cara a sus docentes, y no podemos dejar esa oportunidad, porque sin pacto educativo, sin una fuerte alianza, Ubuntu, sin reencontrarnos toda la tribu para educar a cada uno de nuestros niños, eso no nos va a suceder. Desde el pacto social educativo y desde el Zoom que nos muestra las desigualdades, para educar a un niño hace falta toda la tribu, pero la realidad es que nuestra tribu abandona a muchos de sus niños regularmente y con una habitualidad enorme. La mitad de nuestros jóvenes siguen, a pesar de esfuerzos y de políticas educativas de distintas gestiones, siguen sin lograr. Todos llegan a la escuela y eso es una buena noticia. Hemos universalizado el ingreso escolar. Todos los niños llegan a la sala de 5 por lo menos, en sala de 4 todavía falta un poquito de esfuerzo. Pero todos llegan a la sala de 5, todos llegan al primario. El tema es que después en el camino se nos van cayendo y en la adolescencia la mitad de nuestros jóvenes no llegan a terminar la escuela, y eso es un drama social que no nos podemos permitir y que no nos podemos hacer los distraídos. Yo creo que lamentablemente post pandemia este va a ser un año muy crítico en ese sentido, y ojalá la política en su conjunto tenga la honestidad de tirar juntos, ¿sí? Me parece que si nos empezamos a tirar por la cabeza a los muertos de la educación, sería un error grosero y una falta de respeto en primer lugar a los chicos. Lo que tenemos que ver es cómo los vamos a buscar, cómo les volvemos a abrir la puerta, cómo los invitamos para reencontrarse. Entonces, la gran oportunidad de la pandemia me parece que gira en torno al reencuentro y a la recelebración del pacto educativo. La segunda oportunidad tiene que ver con la innovación. Nuestro sistema viene discutiendo en sus dos subsistemas, tanto el de gestión estatal como el de gestión privada, la necesidad de la innovación, ¿sí? Y frente a esa necesidad de innovar, la verdad que la cuarentena ha sido un catalizador de procesos, o sea, aceleró muchas prácticas porque aparecieron permisos que no estaban el 16 de marzo y que en medio de este caos, de hacer lo que podemos, de aprender muy rápido, se están gestando cosas muy interesantes en las escuelas. Creo que hay que rescatarlas, hay que valorarlas y nos tenemos que preguntar, cada una de nuestras comunidades educativas, ¿qué aprendimos y no queremos perder cuando volvamos a una nueva normalidad? ¿Qué perdimos y no queremos recuperar? O sea, ¿qué dejamos de hacer como práctica educativa? Y la verdad que está buenísimo haberlo dejado de hacer. ¿Y qué perdimos y queremos recuperar? Con ese licuado, ¿sí?, hay que dar forma a una nueva escolaridad que sea mucho más pertinente para nuestros estudiantes. Y creo que también la pandemia, yo decía, trae otro currículum que tiene que ver con el sentido de la vida, con el cuidado, con el encuentro. Me parece que ese currículum es muy rico para que lo sigamos dejando afuera, porque tenemos que cumplir con un currículum más académico, que no debiera ser más que una excusa para el desarrollo de habilidades para la vida. Nosotros tenemos que innovar para cambiar el mundo, y en eso, en esta pandemia, gestar una profunda conciencia social de transformación desde la escuela, pero también tenemos que innovar porque el mundo ya cambió. Si uno pone la mirada en los chiquitos de sala de 4, que decíamos recién, y prometo que ya voy cerrando y te devuelvo el micrófono, pido disculpas, le tomo el gusto y arranco. Si ponemos la mirada en esos chiquitos de sala de 4, van a terminar, ¿sí?, su escolaridad obligatoria, si hacemos las cosas bien, todos ellos, ¿sí?, si seguimos jugando al huevo podrido y nos hacemos los distraídos, la mitad de esos nenes van a terminar la escuela, pero lo van a hacer en el año 2033. Y la verdad que no creo que vos, yo no sé por lo menos, y quienes nos están acompañando en esta charla, tengan claro cómo va a ser el mundo en el 2033. ¿Se van a jubilar? ¿Está sentada? ¿Está sentada, Valeria? Alrededor del año 2080. No tenemos ninguna idea. Y muchos de esos chiquitos van a vivir en el siglo que viene. ¿Sí? Entonces estamos formando ciudadanos del siglo XXII transitando el siglo XXI. Eso es un desafío fenomenal. Y muchos de los que hoy gobernamos y gobernamos el sistema educativo como directores
y damos clase en las aulas, ¿sí? Vos sos muy joven, te estás formando ahora, pero digo, nosotros nos formamos en el siglo y en el milenio pasado, entonces podríamos jugar, viste que hay una frase bastante hecha que es, tenemos escuelas, edificios escolares del siglo XIX, con docentes del siglo XX, con estudiantes del siglo XXI, ciudadanos en formación del siglo XXII. ¡Wow! ¡Qué desafío transitar eso para un mundo que cambia con una dinámica fenomenal! Y la cuarentena nos regaló aprender a educar y a vivir en incertidumbre. ¿Cuándo volvemos a las aulas? A las aulas No, presenciales. No tenemos ni idea. no ¿Cómo lo volvemos? sabemos Tampoco tenemos tanta idea. tampoco. Entonces, aprendimos a navegar incertidumbre y la incertidumbre es una realidad de época. No es ni un defecto ni una virtud, es un dato duro de la realidad. Dicen los expertos en empleo que más de la mitad de los empleos que hoy existen, mi generación, que soy bastante más grande que vos, los vamos a ver desaparecer, ¿sí? Y la casi totalidad de los empleos a los que van a dedicar buena parte de su vida, de su día, los chicos que hoy están en la escuela, en los años superiores, todavía no han sido inventados. Y además con la gran responsabilidad que en muchos casos van a ser inventados por ellos. Hoy uno ve chicos prodigio en la Argentina, Gino Tubaro, y tantos otros, se me fue ahora el nombre, quería nombrar a dos más y se me escapó el nombre, uno de ellos vinculado a la tecnología y otro al emprendedurismo, chicos muy jóvenes inventando trabajo, inventando inclusión social. Entonces hay una gran oportunidad, si nos atrevemos a reencontrarnos en torno a la escuela, de generar un aprendizaje más significativo y empezar a resolver los problemas que tenemos como sociedad desde la escuela. Y con esto no sobrecargo a la escuela, ¿sí? Porque vuelvo al pacto, ¿sí? La escuela, para hacer la solución de todos los problemas, necesita que la tribu se reencuentre, necesita que le demos aquello que le vamos a pedir. Hay que empoderar a nuestro sistema educativo. Totalmente de acuerdo, Max. Sí, ¿Querés que miremos un poco las preguntas que hay acá? por supuesto, sí. Vamos a Bueno, ver. gracias por estar ahí y participar. La Están educación se haciendo un perdió en montón de preguntas. Mira, acá Máximo dice que la escuela a la que vos te referías era la escuela normal. Dice que Ujú. mencionaste la escuela de Sarmiento, la escuela normal. Muy bien, muchas A gracias, ver, Máximo. gracias. A ver, vamos a ir por las preguntas porque son varias. Son un montón. Un honor que Eh, esté Oski Guilione. Hay un protohombre, tendríamos que invitarlo. Oski, ¿estás para sumarte al vivo? Te invitamos. sí, sí, ¿Eh? sí, sí, Oscar es director totalmente. general de la Escuela de Maestros en la ciudad y es de las personas más buenas que conozco. Sí, Papá tenía una carrera, es licenciado en Administración de Empresas, con una carrera sí, corporativa, le iba muy bien y decidió pegar el salto a la gestión social y sí. trajo a la Argentina, Enseñá por Argentina, que es una ONG que hace un trabajo espectacular, no sé si la conocés, forma jóvenes profesionales para que se dediquen durante 2 años a la docencia. Y Sí, bueno, estuvo 7 años increíble. allí, después pasó a la función pública, estuvo al frente del INET, después fue secretario de Gestión Educativa y actualmente es director general de la Escuela de Maestros en la ciudad. La verdad me pone nervioso que esté Oscar escuchando porque es un protohombre, es un hombre Es un honor, extraordinario. es un Y yo honor que perdí, lo... es Sí, un honor. Y está Juan Segura, que lo acabo de también mencionar y ahí está y... escuchando también. Sí. Qué fuerte. Bueno, hola Juan. Bueno, en realidad tienen que Sí, hablar ellos, no yo. Pero bueno, queremos innovar la educación para mejorar, pero los canos lo van a permitir, si esa no es su idea. Ahí yo creo que más que mirar qué hacen mal los otros, hay que ver cómo generamos cultura del encuentro. Necesitamos pacto exacto. educativo en torno a la escuela. La educación es demasiado valiosa para que siga siendo un botín de guerra de las mezquindades políticas de uno y otro sector. Tenemos que reencontrarnos en torno a la escuela y tenemos que invitar a la participación de los padres, de todos los estamentos de la comunidad educativa para cuidar, perdón el viejazo, pero con esta letrita tan chiquita No, se nada, hace sí, como es muy que... chiquito. Sí. A ver, Eh, ahí, bueno, no sé si hay alguna pregunta más que nos quieran hacer, que podamos charlar, si no seguimos. hay... A ver, acá
Claudio nos pregunta, ¿la pandemia tapa los enormes problemas de nuestro país y la falta de un plan educativo, de salud y de seguridad del país? Dice. La verdad es que no lo sabemos, porque, bueno, al gobierno, a este gobierno, muy poquito tiempo después le tocó transitar esto. Yo creo que están intentando, en una sociedad muy desigual, y en esto no hago apología del gobierno, soy muy crítico de muchas de las cosas, pero sí creo que en Sí. torno a la escuela, cuando salgamos de la cuarentena, podremos ver ese plan, conocerlo y ver cómo se transita. La realidad es que hoy, en una sociedad muy desigual, están tratando de llegar con cuadernillos, porque muchos chicos no pueden acceder a la tecnología educativa, están tratando de llegar a través de la TV pública, y me parece que, por eso decía lo de las mezquindades políticas, la chicana en torno a el error de un docente. La otra vez escuchaba a Mariano Narodowski que decía: yo me he equivocado muchas veces dando clases. Bueno, cuando estás con una cámara encendida, Sí, digo, hay como una carnicería mediática que me parece que no le hace bien a la absolutamente. escuela, y No, que no tiene demasiado sentido que lo hagamos. Yo lo que diría es, necesitamos más y mejor escuela con este gobierno, con el anterior del que yo formé parte, con el anterior del anterior y con el que venga después. El gobierno es como cuando elegimos a nuestros representantes, es como elegir quién va a manejar el transporte escolar. Pero tenemos que ser siempre conscientes que arriba de ese micro están nuestros hijos, está nuestro futuro. Con lo cual necesitamos que a los gobiernos, y no es una ingenuidad política, sí es un deseo de que se pueda, de que nos puede ir bien. Porque si la Argentina se reinventa para un lado y para otro, cada 4, cada 8, cada 12 años, es como la canción: un pasito para el frente, dos pasitos para atrás. sí, Necesitamos que nos vaya bien. Este es el gobierno que ha elegido el pueblo argentino. A algunos les gustará muchísimo, a otros no nos gustará, pero tenemos que ser muy respetuosos de la voluntad. Sí necesitamos cuidar sí, mucho a la escuela, y sí necesitamos no permitir que se haga botín de guerra. La verdad que la escuela tiene que enseñar a pensar, no tiene que decir qué pensar a los estudiantes, no, y en eso hay que ser muy respetuosos del otro, ¿sí? Y sí, a veces hay una tendencia eh, más totalitaria, si se quiere, de esa transmisión o de esa bajada de línea, que es como contradictoria con fortalecer la libertad, con educar en la esperanza. Me parece que estamos en tiempos de oportunidad, y que estamos en una bisagra histórica donde tenemos que aprovechar para volver a reencontrarnos o a encontrarnos, porque la verdad es que no hemos tenido no, en, no hemos tenido en la historia de la Argentina un momento de convergencia en torno a o sea, hubo momentos donde había proyecto país, pero eran de una élite muy chiquita, y después la verdad es que no han habido, a la Argentina le ha faltado el diseño de un proyecto país claro que nos incluya a todos en la diversidad, y que con mucho respeto nos permita transitar. Yo creo que para eso suceda necesitamos fortalecer nuestro sistema educativo, y empoderar a la escuela y empoderar a los docentes. Y ahí me gustaría, si me permitís, Valeria, por supuesto. poner un poquito la mirada en torno a la formación docente, Ujú, ¿sí? sí, sí, Tenemos ahí un desafío gigantesco. Yo creo que fue un error la transferencia del sistema de formación docente en la reforma de los años 90. Me parece que no fue acertado, porque vos tenés que garantizar eh, que no importe dónde te toque nacer, tengas acceso a una educación de calidad. Y la verdad que lo que hubo es una atomización y una fragmentación del sistema formador docente, que hoy no garantiza que los 1.400 institutos de formación docente de nuestro país en todos los casos estén educando acorde a las necesidades de nuestros estudiantes, que, vuelvo a insistir, son ciudadanos del siglo que viene. Son chicos nativos digitales, la pandemia ha visibilizado mucho en este sentido. Son chicos que van a tener que desarrollar mucha capacidad de adaptación al cambio y de liderazgo del cambio. Entonces, para eso tenemos que formar docentes apasionados en aprender. Otra de las cosas que nos regala la pandemia es visibilizar quienes habían entrado como en una zona de letargo o zona de confort en torno al aprendizaje,
Y esto nos corrió el eje porque todos estamos volviendo a aprender y cuando la escuela aprende, transmite pasión por el aprendizaje. Tenemos que seducirnos con ese aprendizaje que además es para toda la vida y que nos regala la posibilidad de no aburrirnos nunca, ¿no? Quien es aprendiz toda la vida, quien tiene capacidad de asombro, de inquietud, de búsqueda, no se aburre nunca y eso es fascinante, sin lugar a dudas. Así que no tengo claro si la pandemia tapa, yo espero que no, y sí espero que les vaya bien por el bien de todos. Necesitamos construir una Argentina grande desde la escuela. Y ahí, formación docente es un desafío grande, la capacitación continua y para toda la vida, no existe más. Yo creo que hoy no hay ninguna carrera donde vos te puedas recibir y entender que ya te formaste. Me parece que hoy es un aprendizaje a lo largo de toda la vida, que nos ayude a mejorar nuestras prácticas, a transformar nuestra realidad de aula todos los días. Pero necesitamos, en el marco de ese pacto educativo, de ese Ubuntu, necesitamos un fuerte reconocimiento social de la labor docente y creo que la pandemia nos está regalando esa oportunidad, hay que cuidarla mucho. Sin duda el reconocimiento social tiene que venir acompañado de una recomposición salarial, no va a ser este el año, está claro, no tenemos ni idea lo hondo del impacto económico que va a tener la pandemia, la cuarentena en nuestra economía, sabemos que va a ser muy honda, pero no sabemos cuánto, pero sin duda necesitamos que esa jerarquización docente venga acompañada de reconocimiento social, pero también de reconocimiento económico. Si los maestros ganan muy bien, vamos a tener una sociedad más empoderada, ¿sí? Tengamos en cuenta que sin maestros no hay presidentes, sin maestros no hay científicos, sin maestros no hay artistas. O sea, el maestro es el creador de profesiones. Sí. Max, mira, aquí Juan Arnaude, de Unidos Argentina, nos dice que, bueno, en Unidos proponemos un modelo descentralizado de educación donde cada escuela pueda ampliar su autonomía y donde los institutos compitan en calidad. Nos pide tu opinión, que nos compartas tu opinión. Gracias, Juan, por tirarme una pregunta fácil y no le des que escapar al bulto. Para hacer eso, primero tenés que igualar mucho, o sea, tenés que levantar, equiparar para arriba, porque hoy tenés desigualdades gigantescas. O sea, la verdad es que hoy yo he tenido la dicha de visitar, de conocer unas 800 escuelas en nuestro país, en las 24 provincias, la mayoría de ellas, obviamente, por mi tiempo de trabajo en la ciudad de Buenos Aires, pero en la ciudad de Buenos Aires hay desigualdades profundas en nuestras escuelas, ¿sí? En la provincia de Buenos Aires hay desigualdades enormes en nuestras escuelas. Me acuerdo en una visita, voy a decir el pecado, pero no el pecador, estaba visitando una provincia, voy a dar un dato, pero hay muchas ministras, había muchas ministras en ese momento, la ministra, fuimos a recorrer escuelas y me mostró la joyita provincial, pero después tuvo la honestidad de subirme una camioneta, de llevarme no muy lejos de la capital y mostrarme una escuela que a mí como secretario de Estado Nacional me dio una profunda vergüenza, porque, y fue muy honesta, decirme, mira, nosotros estamos haciendo esa escuela que acabamos de visitar, pero también tenemos esta deuda de la escuela Rancho, y en un salón muy chiquito, separado por muebles, había dos grupos trabajando, y yo ironizaba, pero en realidad es más para llorar que para ironizar, si yo fuera alumno te pido que me des los 2 grados por aprobados, le digo, porque se escucha, o sea, era caótico, había un placar que dividía, y la verdad que, volviendo a la figura que usábamos de Sarmiento con la Escuela Palacio, yo me imagino que esos chiquitos, cuando su maestro, su maestra, su directora, en este caso era una mujer, le dice, esta es la escuela, es el lugar más importante porque nos lleva al futuro, yo me lo imagino mirando así esa escuela Rancho diciendo, no sé si te creo, o estoy seguro que no te creo. ¿Sí? Entonces, para ir hacia ese sistema, sin duda me parece que primero hay que achicar las diferencias, porque si no sería devastador. Pero si podemos garantizar ese elevar para arriba, me parece que confiar en que los papás puedan elegir la escuela para sus hijos tiene una riqueza enorme, y en función de eso una asignación de recursos. Pero primero nos falta equiparar mucho. Bueno, nuestro referente, Agustín Echevarne, plantea eso, justamente.
que el papá pueda elegir a dónde enviar a los hijos, ¿sí? Escuela pública o escuela privada, pero que estén Está muy bien. equiparados, como decís vos, Sí, pero totalmente. hoy sería devastador hacer eso, Claro. porque es tan grande la desigualdad que Ujú. no te permite. Pero hoy tenés un sistema que Claro. tiene a los ciudadanos de rehén, donde te permite elegir muy poco, y eso no está bueno, ¿sí? No. Hablaba con un grupo de papás el otro día, Ujú. están muy disconformes con lo que está haciendo el maestro de sus hijos desde la cuarentena, que prácticamente no ha dado clases poniendo excusas ridículas. Y la verdad que sienten que tienen una debilidad profunda como sociedad a la hora de exigir que le respeten el derecho a la educación de sus hijos. Entonces, un Ujú. esquema como el que vos planteás generaría una movilidad rica que empoderaría socialmente a la ciudadanía y estaría buenísimo. Creo que hoy no están dadas las condiciones porque tenemos un sistema muy desigual. Claro, es un camino también el que hay que recorrer, Sí, ¿viste? pero insisto, para ser Sí, muy justos, hay que sí, empoderar, hay que digo, poner calidad en los edificios, porque sí, sí, muchos sí, papás, digo, la primera impresión es lo edilicio, si la escuela está en muy mal sí. estado, obviamente no invita a entrar, No, no, pero después hay que no, acompañar no. con acceso a tecnología, con Sí, recursos de distintas características y con un gran fortalecimiento de la formación docente para que esas escuelas puedan estar en igualdad de condiciones a la hora de que los sí, papás puedan elegir. totalmente. Yo veo, por ejemplo, en el caso de Azul, cuando hacemos las prácticas docentes, hacemos tanto en escuelas públicas como en escuelas privadas, y tenemos, por ejemplo, en las escuelas privadas, em, que tienen toda la tecnología al alcance de la mano del docente y del estudiante. Y en escuelas públicas quizás comienza ese problema. Y capaz, por supuesto que el docente siempre tenemos que tener un plan B, C, D, F, ¿no? Siempre, si no nos funciona tal cosa, optamos por otra, llevamos la notebook, tenemos formas para salir adelante, siempre. Sin embargo, es una pena que se ve esa desigualdad. Cuando uno hace las prácticas docentes, nosotros las vemos. Es decir, Ujú. qué injusto, ¿cierto?, para el estudiante o para el papá, que vea que en la escuela, en ciertas escuelas públicas, no hablo de la mayoría, pero ciertas escuelas públicas, es deplorable el nivel, hablamos de lo edilicio. Cuando vos entras, a ver, te invitan a entrar y te querés ir. A ver, yo insisto, en estas 800 escuelas que he tenido la dicha de visitar, Sí. de los dos lados, en el subsistema de gestión estatal y en el subsistema de gestión privada, he Ujú. encontrado fortalezas y debilidades. Sí. Yo creo que si Unidos quiere avanzar con una propuesta de estas características, es muy importante que primero, con mucha honestidad, diga, bueno, pero hay un paso previo a gestar eso, que es garantizar equidad y justicia educativa. Es muy enriquecedor lo que nos decís porque estamos en camino a eso. Hay proyectos excelentes que estamos armando desde Unido, pero que necesitamos ver, por supuesto, la realidad esta la que nos estás planteando. Por eso son tan importantes los vivos con personas que, los lives por Instagram, con personas que han estado en educación, que están en educación y que nos brindan todas esas realidades del tema. Se va y viene el wifi, disculpa Max. No Anda pasa muy mal nada. esta hora el wifi. Como si Sí, estuviera dando clases, nos pasa lo mismo. sí, sí, en nuestras clases aprovecho a mandarle un saludo grande al Instituto Palmiro Bogliano, donde estoy cursando, que también los docentes hacen una tarea titánica, titánica Ujú. para, ¿sí? Tienen en cuenta un montón de consideraciones como el trabajo de los estudiantes, la situación, el tema de la tecnología, y lo veo también en general, en los docentes, lo que vos mencionabas al principio, esta tarea en la que esta cuarentena nos ha puesto ese desafío, ¿sí? A nivel educadores, es decir, bueno, a ver, ¿cómo enfrento esto? Desde las neurociencias, recuerdo un estudio que hizo el doctor Manes, perdón,
que él remite a ese estudio, el doctor Manes, en el cual hay 3 grupos, seguramente lo has escuchado, 3 grupos, en Estados Unidos fue. Y el primer grupo, las clases de idiomas se daban por medios de audios. El segundo grupo era por medios de videos, ¿sí? En el cual el educador explicaba, más o menos parecido a estas plataformas como Zoom, Meet, etcétera. Y la tercera era de forma presencial. ¿Y sabes cuál funcionó mejor? La presencial. La presencial. ¿Por qué? Por el contacto, ¿no? Más allá de que en esta situación particular, y la verdad que la están remando y están haciendo una labor loable los docentes, tanto los docentes como los estudiantes, como los papás, los directores, pero falta se extraña el contacto, no. ¿Verdad? Eso es irreemplazable para mí. Absolutamente. Sí. No, por favor. Que el chico ahora, por ejemplo, el estudiante, ¿sí? El niño, el adolescente o el adulto que está terminando la secundaria, en la nocturna, por ejemplo, tiene el celular, ¿sí? Y en el celular podés tenés toda la información al alcance de la mano, ¿sí? Pero, ¿qué falta? El docente. Yo creo que sin el docente, por más que... sí. Acaban de sancionar, cuando se debatió y se sancionó la Ley de Educación Nacional, se prohibió taxativamente para la educación obligatoria la enseñanza a distancia. En un error de mirada por parte de los sindicatos docentes y de algunos sectores de la educación, creyendo que eso iba a implicar menos horas cátedra, que se le iba a pagar a menos gente. Y la verdad que es un error enorme. Acaban de modificar, pero lamentablemente solo lo modificaron para situaciones extraordinarias, ¿sí? Cuando hay pandemias, y creo que es perseverar en el error. La verdad que parte de los aprendizajes de este tiempo de educación en cuarentena es ver cómo vamos a un sistema de educación híbrido, donde, por ejemplo, tenemos experiencias de pedagogía inversa, que es lo que estamos haciendo hoy, donde el chico va, mira un video, después en el grupo, sea en Zoom, en Meet, hay un compartir, y esas experiencias son sumamente enriquecedoras. La verdad que lo que acaban de sancionar por ley nos va a impedir, una vez que volvamos a esa nueva normalidad, poder mantener la riqueza de estas experiencias. La educación es encuentro, la educación es cultura del encuentro. ¿Sí? Es un vínculo, siempre es un vínculo. Y eso supone un chico, un grupo, ¿sí? de chicos, y un docente o un grupo de docentes que transmitan la pasión por aprender. La pedagogía, el pedagogo, aquel que camina al lado, ¿sí? es irreemplazable. Necesitamos fortalecer mucho la aventura del aprendizaje, que aprender sea una fiesta, ¿sí? Y para eso quienes enseñamos tenemos que divertirnos mucho aprendiendo con nuestros estudiantes y generando un clima más festivo en nuestras aulas. Por supuesto que es mucho más fácil decirlo en un vivo a las 7:30 de la tarde o a las 8 menos cuarto que hacerlo realidad. Pero tenemos que atrevernos a apasionarnos y a enamorarnos nuevamente del aprendizaje. Creo que hay una aventura fascinante allí y que no es opcional dejarse seducir en ese sentido. Me parece que tenemos que reinventarnos en la escuela para que la escuela sea una plataforma de lanzamiento al futuro y sea la que le permite adquirir a nuestros estudiantes las habilidades necesarias para reinventar ese futuro en el que ellos van a vivir. Yo me dedico a la educación porque creo que podemos construir un mundo mejor y creo que todos cuando elegimos la docencia queremos transformar el mundo, ¿sí? Yo estuve en España el año pasado, que el colegio, tuve la dicha que el colegio Pilgrims me enviara allí con un grupo de directores, éramos más de 40 de distintos coles, y fuimos a conocer experiencias de innovación educativa. Y ahí se respira un concepto que a mí me conmueve profundamente, que es innovar para cambiar al mundo, pero innovar porque el mundo ya cambió. Son las dos tensiones. Hay un mundo que ya no existe más,
¿sí? Y en el cual nuestros estudiantes son protagonistas, son hacedores, son inventores, ¿sí? Pero también tenemos que ver que esas desigualdades de las que hemos estado hablando en esta conversación, esas inequidades, las tenemos que transformar. No todo el mundo tiene acceso, perdón, a una educación de calidad, a una salud de calidad, a una justicia de calidad. Bueno, tenemos que transformar el mundo y eso es una escuela de calidad hoy. Si empoderamos, si damos lo mejor a nuestros estudiantes para que se descubran a sí mismos, para que se puedan desarrollar en plenitud, van a ser constructores de un mundo mejor. Innovar para cambiar el mundo, porque el mundo que hoy tenemos no es el más justo, ¿sí? No es el más lindo, ¿sí? Hay mucho desencuentro, hay mucha barbarie, ¿sí? Entonces, tenemos que innovar para cambiar el mundo, pero también como docentes tenemos que asumir que tenemos que innovar porque ese mundo en el que nosotros nos formamos, a algunos les gustará más, a otros les gustará menos, no existe más. Y el mundo que habitamos hoy, y eso es un regalo de la pandemia, es un mundo en transformación permanente y tenemos que generar mucha capacidad de aprendizaje y de adaptación al cambio, pero sobre todo de liderazgo del cambio, de cambio personal, como hago cada día para ser mejor persona, de cambio social y de cambio estructural. Sí. ¿Vos estás Max, leyendo? acá, Porque se van a sí, enojar estoy los viendo, resultados. ¿No? no, sí, se van a, sí, por eso, yo te estoy escuchando, pero a la vez estoy leyendo los comentarios. Eh, bueno, acá dicen, en mi niñez las cooperadoras garantizaban las mejoras edilicias y comodidad de los educandos, pero hoy, qué es lo que pasa si está todo destruido? Dice. Ahí yo creo profundamente en la política, creo que la Sí, política, Santo Tomás Moro decía, si no me equivoco, la política es la más noble de las profesiones porque supone la renuncia de uno mismo para trabajar por el bien común. sí, Entonces yo sí. creo fuertemente en la política. Ujú. No creo cuando la política divide y daña, ¿sí? Lamentablemente, las cooperadoras escolares, no todas, hay muchos papás participando con un compromiso Ujú. enorme, genuino, de servicio, pero también uno encuentra que a veces son lugares cooptados para las mezquindades políticas, ¿sí? Y Sí, eso sí, hay que correr el velo, hay que decir la verdad. sí, Ahora, esos lugares que ocupan los malos los pueden ocupar porque los buenos los dejamos vacantes. Entonces, ¿qué supone? Supone compromiso de padres, supone participación, porque la verdad que sí. estar, después de haber trabajado todo el día, a las 8 o 9 de la noche en una reunión de Ujú. cooperadora, poniendo el cuerpo, es un esfuerzo enorme. Yo vivo en la ciudad, vivo en un edificio, nos pasa lo mismo en los consorcios. O sea, hay una crisis de participación y yo creo que es Sí, bueno que invitemos a participar en el marco de las creencias de que cada uno sí, elija en qué espacio claro, participar. Si es en un partido político, más a sí. la derecha, más a la izquierda, que elijan lo que quieran, pero que participen. Si es en El una tema ONG, el tema yo creo que es tal cual decís vos, Max, coincido, es involucrarnos. Cuando surge Unidos, también hablábamos de que siempre tenemos ese temor, eso de decir, que hablamos siempre con nuestros compañeros, de la política es sucia y la dejamos ahí. Entonces que se arreglen los que están en la política. No, involucrémonos. A los que nos gusta la política, involucrémonos en política. yo creo que la política, Valeria, es una Sí, vocación. O sea, yo es no, una no soy de vocación. los que creen que todo Desde el mundo oficio. tiene que militar, que todo el No. mundo tiene que militar en política, creo que no. Pero sí, todos tenemos que ser los griegos, a quien no participaba de la polis, Ujú. lo llamaban idiotis. El término idiota viene de aquel que renunciaba a la participación ciudadana, a la participación política. Todos tenemos Claro, vocación ciudadana, no sí. todos tienen vocación de política partidaria, y en eso hay que ser muy Claro, respetuoso, pero sí absolutamente. todos tenemos Sí, que comprometernos con el metro cuadrado que nos toca y sí, la historia del no te metas, que tiene mucho que ver con nuestra sí. idiosincrasia, es una historia dañina. Sí, Si es no te dañina. metes, después no te quejes de que las cosas no se hagan como a vos te hubiera gustado. Claro, es lo que hablamos siempre cuando decimos, por ejemplo, me quejo del municipio. A ver, me quejo del intendente
me quejo qué sé yo, de que me atienden mal, de que no me gusta esto, que no me gusta el otro, que la ciudad. Entonces, en lugar de quejarnos, está bueno plantearse y decir, ¿por qué no mejoro, no hago algo desde mi lugar? Como decís vos, quizás no en la política, quizás en otra área. Bueno, las Y cooperadoras escolares en ese sentido son sí, una excelente oportunidad. Cooperadoras, ONGs, sí, asociaciones sí, barriales, son excelentes. pero a ver, las cooperadoras ocupan un rol fundamental. Sí, Sí tienen en su propia génesis, digo, el cooperativismo supone cierta incapacidad del Estado para llegar ahí cuando mencionaban antes, la cooperadora tenía la escuela en buenas condiciones. La verdad que ahí hay que mirar qué parte de eso sucede por la ausencia del propio Estado, ¿no? O sea, hay responsabilidades que son inherentes a la administración pública y no deberían tomarla las cooperadoras. Pero todo el resto de la participación, la verdad que es un lindo ámbito para comprometerse y aportar y cuidar las escuelas de nuestros hijos, porque entre todos lo podemos hacer mucho mejor. Así que la escuela es un lindo lugar para encontrarse. Como decíamos antes, la educación es vínculo, es encuentro, es cultura del encuentro y ojalá no sea un lugar un territorio de disputa de lo ideológico partidario, muchas veces lo es y para muchos grupos se sienten cómodos avanzando y avasallando por allí, la verdad que no está bueno. no. La escuela tiene que ser un lugar de encuentro. Y la pandemia nos va a traer, en el tiempito que nos queda, no sé cuándo Instagram nos va a empezar a gritar que nos va a cortar. Sí, Eh, calculo, y en 5 minutos bueno, aproximadamente, ¿no? la Nos va pandemia a decir, sí, nos deja un desafío muy grande, dijimos muchas veces hoy, la escuela es lugar de encuentro, es lugar sí. donde hacemos el nosotros, ¿sí? Ujú. Ahora, la verdad que la pandemia nos enseñó que el otro es un peligro, ¿sí? Y ahí vamos a tener que tejer mucho el reencuentro cuando volvamos presencialmente a las escuelas, porque la verdad que va a haber que encontrar un punto de equilibrio entre la política de cuidado, la higiene, el barbijo, el distanciamiento social, pero que el otro no es un peligro, ¿sí? No, La por verdad que supuesto que no. no va a ser tan fácil de sintetizar eso en la escuela, sobre todo con No, los más chiquitos. Me parece que tenemos un desafío sí, grande mañana, enorme. ¿no? Digo, no tan Sí. lejano, que es que la escuela no se convierta en un lugar de sospechosos, ¿sí? Que me No, puede por contagiar, favor. sino que Sí, sea lo que debe ser, que es un lugar de encuentro. absolutamente. Y apelar a la responsabilidad individual, ¿verdad? Sabiendo que que existe este virus, cuidarnos entre todos, no que el enemigo sea, o ver, como decís vos, juzgar, o porque se contagió, o porque suceden esas cosas y generan, la verdad, desencuentros, que es justamente lo Ujú. opuesto a lo que uno aspira, a que la escuela sea lugar de encuentro, no un lugar de, Sin dudas, sin claro, dudas. no, Ahí, ujú, yo creo que es una oportunidad, ¿sí? Creo que es un deber. Creo sí, que los adultos tenemos que darle a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, ciertas garantías, porque somos los adultos, y en eso tenemos que trabajar mucho el legado, ¿sí? Me parece que tenemos que ser muy generosos en lo que le podemos dar a las generaciones que nos ujú, suceden, eh, y eso es garantizarles una escuela de calidad, una escuela que sea una abridora, una generadora de futuro, de oportunidad, de, y sí. en eso no hay que ser nostálgicos de un mundo que nunca fue. La verdad que el todo tiempo pasado fue mejor, es una gran mentira. El Es mejor momento, mentira, decíamos antes, para plantar un árbol fue hace sí, 10 años, bueno, hoy tenemos la segunda sí, mejor oportunidad, no la dejemos pasar. Creo que es auspicioso que ustedes se comprometan ujú, y que se comprometan con la educación. Necesitamos cuidar mucho a la sí, escuela, necesitamos cuidar mucho a nuestros docentes y necesitamos que la escuela sea un lugar de construcción, de generación de una arquitectura social más inclusiva, más justa, más generosa, ¿sí? ujú, Educar es una aventura, es la profesión más linda. Si alguno de los que está escuchando es un poco más chico y está pensando qué hacer de su vida, es fascinante dedicarse a la educación. Por sí, supuesto no es fácil,
está buenísimo que los papás se dieron cuenta que no era tan sencillo educar y que hoy están valorando más nuestra labor, y eso también es una oportunidad que podemos reencontrarnos y lanzarnos al futuro. Así que reencontrémonos en torno a la escuela, demos lo mejor de cada uno de nosotros, no nos preguntemos tanto qué tienen los demás, qué tiene mi país, mi provincia, mi ciudad para darme a mí, sino que tengo yo para darle a ella y para hacerla más grande y para hacerla mejor. Así que bueno, reencontrémonos en torno a la escuela y demos forma a una escuela de la que estemos absolutamente orgullosos, pero que sea sobre todo una generadora de oportunidades de inclusión en el presente para la construcción, entre todos y para todos, de un futuro mejor. Exactamente, exactamente, Max. Acá nos dicen, necesitamos gente que eduque y que no adoctrine, que era lo que decías vos al principio, que mencionabas, el tema de generar este pensamiento crítico en el estudiante, darle todas las herramientas y las posibilidades, que haya un ida y vuelta, un diálogo entre el docente, porque nosotros aprendemos del estudiante y el estudiante de nosotros, es un ida y vuelta, estamos siempre en constante aprendizaje. No es que el docente se sienta en el aula, ¿sí? A lo mejor en lo que era, por ejemplo, la teoría conductista, ¿no? De que el chico repita solamente, aunque a veces lamentablemente tenemos que recurrir a esas teorías en algunas cosas. Por ejemplo, en inglés hay verbos que tenemos que decir, bueno, a ver, hay que aprenderlos y usamos todas las estrategias posibles para que los chicos lo aprendan, ¿no? Con H y lo incorporen. Pero la idea es que haya un ida y vuelta y siempre estar aprendiendo del otro. No que el docente sea... Sí. No, hay un ida y vuelta, hay un aprendizaje mutuo, no hay duda. También hay un mundo adulto, hay una diversidad de roles también, ¿no? Porque si no podemos caer en algo donde pareciera que, como decía Minguito, todo es igual, ¿no? Claro. Y no. El docente es el adulto que genera inquietud, que genera asombro, que va despertando la llamita del aprendizaje, y por supuesto tiene que tener una actitud de aprendizaje permanente, pero somos los adultos y somos los que tenemos que estar al servicio de nuestros estudiantes. Absolutamente, absolutamente, Max. Acá, a ver, hacemos una última pregunta antes de que nos desconecte Instagram. Dicen, gobiernos anteriores no te dejaban repetir, y una agrupación política obliga a aprobar o no. A ver, yo soy muy crítico de la repitencia igual, ¿eh? Por supuesto es un debate que si no hay honestidad intelectual es muy complejo. Toda nuestra estructuración del sistema educativo, nuestro tiempo escolar, nuestros espacios, tiene patas flojas que hay que repensar con apertura y generosidad. A mí no me asusta que un chico no repita si lo que hacemos es garantizar el derecho a la educación, ¿sí? Ahora, el siga para que las estadísticas me den bien es fraude, y eso es muy malo, ¿sí? Ahora, a veces hay tiempos madurativos. Un nene en segundo grado no adquiere determinados aprendizajes, no desarrolla ciertas habilidades, pero uno ve proyectivamente que en tercero lo va a lograr hacer. Entonces, soy bastante crítico de la repitencia, por lo menos como los hacemos repetir hoy. Ahora, creo que para que haya justicia educativa tenemos que darle las condiciones a cada chico al pleno desarrollo de sus habilidades. A veces eso es que se demore un poquito, o sea, que repita un año, porque madurativamente le va a hacer bien, pero es un caso a caso. Seguro lo que es fraude y es una deshonestidad enorme es el siga para que las estadísticas me den bien. Hay que atreverse, en eso nuestra política tiene que madurar mucho, me atrevo a decir en todos los sectores políticos, a decir la verdad, a gobernar con la verdad. Los pueblos no somos infantes subdesarrollados que no podemos entender que hay noticias. Ahora, a la política en el mundo no le gusta dar malas noticias, ¿sí? No es un fenómeno argentino o latinoamericano. Pero también hay que ver, yo me acuerdo de un debate sobre televisión y valores, y un gran productor de televisión decía, la verdad que cuando ponemos contenidos, programas con contenidos de fuertes valores, el rating es 0. Y yo, para que el canal me permita
subir un programa, necesito que mida, ¿sí? Entonces, ahí Claro. digo, hay una devolución de pelota donde vos decís, bueno, te dan